estamos aquí pues contentos de iniciar este año académico y pues con el mentorship para estudiantes de medicina. Les damos la bienvenida a todos los estudiantes, probablemente también haya internos o quizás algunos residentes de primer año. Y pues muy contentos de tener a la doctora Alma Medrano. Ella estudió medicina en la Universidad Anáhuac, hizo su especialidad en genética médica por la UNAM y tiene una alta especialidad en neurogenética y un curso de alta especialidad en medicina de precisión, oncología y biología del cáncer. Y pues el día de hoy el primer tema, ver la biología del cáncer, eh, eh, las bases, y le agradecemos que haya aceptado la invitación para esta ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharme el día de hoy, en la noche, jueves en la noche. Para mí es un gran placer poder compartir este tipo de información con ustedes. Y pues bueno, el tema es enorme, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de los puntos que voy a tocar sería propio para ser tocado, o sea, que para ser tratado en una clase aparte o inclusive en varias. Entonces, el objetivo de esta primera sesión es que tengan una idea de todo lo que el proceso de carcinogénesis, etcétera, conlleva para que después ya ustedes, dentro del proceso de mentoría y con los profesores con los que puedan colaborar, puedan hacer un deep learning todavía más y poder entender más fácil los artículos y de qué es de lo que se está hablando. Entonces, el objetivo fundamentalmente es sentar las bases de todo esto. Voy a compartir mi pantalla y deberán de estar viendo ya mi presentación, ¿cierto? Sí, solo falta ponerlo en modo Sí, presentación. Ahí perfecto. está. Ahí está Muchas bien. gracias. Pues bueno, cualquier pregunta que tengan específico sobre el tema, aquí está mi correo electrónico. También sus mentores les pueden apoyar y pues bueno, agradeciendo nuevamente la invitación. Los temas que vamos a tratar es fundamentos de la carcinogénesis y pues bueno, yo soy genetista, entonces también les daré un poco nuestra visión de cómo vemos este proceso de carcinogénesis en cuanto al origen de las mutaciones, ¿ok? Y un ejemplo práctico de lo que realmente nosotros estaríamos viendo en estos pacientes. Y bueno, esta es una diapositiva que estoy segura que deben de tener más o menos fresca, ¿no? Y en esta diapositiva lo que estoy colocando del lado izquierdo es el ciclo celular. Recordando entonces que el ciclo celular tenemos G1, S, G2 y la fase de M. Y puntos importantes de este ciclo celular es que tenemos checkpoints o puntos de control. Estos puntos de control están de G1 a S, de G2 a M y en el cambio entre metafase y anafase. Y estos puntos de control son sumamente importantes porque hay muchísimas proteínas implicadas en estar revisando que la información esté pasando adecuadamente o esté copiándose o esté dividiéndose o esté haciendo lo que tenga que hacer de forma adecuada. Y si en algún momento esto no está sucediendo, entonces nos vamos justo a lo que ocurre, a lo que ven en la imagen del lado derecho. En lo cual estamos viendo, por ejemplo, el complejo ATM, mRNA-ATM, es el complejo mRN en realidad. Estamos viendo un tipo de reparación del ADN en el cual se encuentra un problema en este ciclo celular y tenemos pues diferentes efectores o resultados que lo primero va a ser la detención del ciclo celular, tratar de reparar, ¿no? La alteración, mandar a apoptosis o buscar otras formas de replicación. Entendiendo todo esto, lo que hay que recordar de esta diapositiva es, el ciclo celular es súper importante conocerlo y es súper importante que ubiquen que está hiperregulado, ¿ok? Eh, la célula no se divide así porque sí, sino que las células que se dividen
de forma normal son las células que deben de dividirse. ¿Por qué? Porque hay puntos, hay muchos puntos para estar revisando que toda la información esté sucediendo, esté transmitiéndose y se esté expresando diferentes cosas adecuadamente. Si no, se tiene que pasar a la siguiente ventanilla y en la siguiente ventanilla es ciclo celular detente, repárate, no puedes, listo, te vas, o sea, te mueres, ¿no? Y esto es muy interesante porque vamos a ver más adelante una diapositiva en la cual cuando yo leí cuántas mutaciones tiene el ADN por día, dije, híjole, no, pues es un milagro, ¿no? Que esté yo viva y en este momento pues no tenga, o sea, hablando de cáncer, no tenga cáncer, porque el número de mutaciones que están ocurriendo y el número de cambios que están ocurriendo es súper importante. Entonces, entendamos el ciclo celular no solo como, ah, sí, la clase de bioquímica me tuve que aprender y bla, y luego está la transcripción, la traducción, etcétera, sino que es un proceso sumamente importante, sumamente regulado y cuando tenemos un problema en se repara o se muere. Y si no se repara y se muere, entonces empezamos ahora sí ya con fenómenos como el proceso de carcinogénesis. Esta diapositiva, la imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo, es una diapositiva, es una imagen que tiene ya varios años, me atrevería a decir que por lo menos unos 9 años, con 9, 10 años que empezó a salir, que se le conoce como los hallmarks del cáncer. Lo que está con asteriscos son los primeros 6 que se identificaron. Entonces, hace varios años se decía que, por ejemplo, el cáncer estaba producido por una proliferación o por una división celular pues no regulada, por una alteración en el control del sistema inmune hacia esas células, por una capacidad de replicar de replicarse de forma y, pues no regulada, aquí le ponen como immortality, la capacidad de generar invasión, la capacidad de producir angiogénesis y la resistencia a la apoptosis. Entonces, hace muchos años, el primer Hallmark salió con estas 6 características y unos años después dijeron, ¿sabes qué? Esto está un poco más complejo que solo estos 6, porque esta solanoplásica es muchísimo más compleja, es muchísimo más resistente a lo que hemos estado viendo. Entonces, debe de haber más cosas. Y salieron y se encontraron, por ejemplo, que hay una modificación en el control de energía, es decir, eh, hay procesos, cambia todo el proceso de metabolismo en el cual pues requieren sustratos energéticos diferentes o son muchísimo más hábiles para la captación de glucosa, etcétera. Entonces, la célula neoplásica se asegura de que realmente pues el alimento le llegue, ¿no? Aunque a las otras células no les llegue, ellas van a sobrevivir. También un fenómeno a nivel del genoma que se llama inestabilidad genómica, que está asociado justo a problemas de la reparación del ADN, a inflamación asociada a esto y también a la evasión de factores que impidan el crecimiento celular. Y varios años se quedó con esto, ¿no? También varios años estuvimos pensando en el proceso de carcinogénesis como lo que vemos en la imagen del lado derecho. Esta es una imagen del Thompson que seguramente todos ustedes recuerdan, es una imagen ya bastante antigua, la cual decía, bueno, ustedes no se preocupen, el cáncer es así. Tenemos al protoncogen, que cuando se muta se vuelve un oncogen, tenemos el gen tumor supresor, que se divide en gatekeepers y caretakers y cada vez va sumando y sumando y sumando mutaciones hasta que llegas a una célula neoplásica, esa se divide y después vas ganando otro tipo de mutaciones como en todos los sistemas de la apoptosis, o sea, los proapoptóticos se mutan y los antiapoptóticos se expresan todavía más y resultado tenemos el cáncer. Y entonces, pues bueno, ya más o menos íbamos entendiendo el cáncer y habían pacientes o habían pues estudios que decían, oye, pues es que no es tan sencillo, porque sabes que al momento que yo, o sea,
esta proteína está sobreexpresada o no está expresada. Y el momento que me voy a su ADN, pues el ADN está perfecto, entonces no estoy entendiendo por qué hay una alteración en la expresión de esa proteína y el ADN está perfecto. Y entonces, hace 2 años, pues salieron otros hallmarks, ¿no? Total, ya tenemos 4 hallmarks más, que son los que están en la imagen del lado derecho. Y en este caso, lo que nos dice es, pues sí, muy bien, todo lo que habíamos visto está perfecto y es importante, pero ¿qué crees? También hay una modificación en la plasticidad celular. También hay modificaciones epigenéticas, que vamos a meternos un poco más en esa información. ¿Y qué crees? El microbioma también tiene una implicación. Entonces, el microbioma también se vuelve un hallmark del cáncer y también todo el proceso de senescencia celular. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente de, sí, tenemos solo protoncogenes, genes tumores supresores, proapoptóticos, no apoptóticos, bla, todo esto se está volviendo cada vez más complejo para entender el proceso de carcinogénesis, a tal punto que ya tenemos pues también otros 4 más y seguramente iremos ganando y ganando más características porque pues la célula neoplásica o las células neoplásicas, como pueden ver justo en la imagen, pues un tumor no es solo, no está conformado por solo un estirpe celular o sea, todas son no sé, adenocarcinoma, páncreas, lo que sea, pero cada una va a tener características genéticas específicas que le va a dar también una heterogeneidad al tumor y pues también de ahí el pronóstico. ¿Y a qué se refieren justo con una modificación en la plasticidad fenotípica? Lo primero que sabemos es que de una sola progenitora tenemos una diferenciación normal. Después viene otro proceso en el cual de esa célula normal se puede diferenciar y después desdiferenciar. También esa célula normal puede ya no diferenciarse, sino volverse ya desdiferenciada desde el inicio, o la célula normal puede diferenciarse, o la célula progenitora, perdón, puede diferenciarse de la célula normal, o bien también al mismo tiempo en una desdiferenciada. Entonces a eso le llamamos transdiferenciación. Y esto nos va a explicar también un poco la heterogeneidad tumoral que tenemos en las células, bueno, la heterogeneidad celular, perdón, que tenemos en un mismo tumor. Cuando hablamos de reprogramación epigenética, me voy a meter en esto un poco más adelante, pero quisiera nada más recordarles con la imagen del lado derecho que el ADN, cuando lo sacan ustedes de una célula, mide más o menos 1 metro y pues 1 metro es muchísimo, ¿no? Entonces se tiene que compactar y supercompactar y le llaman el superenrollamiento del ADN y para este superenrollamiento requerimos proteínas que se llaman histonas para formar nucleosomas, que es justo lo que estoy poniendo para que en su estado más compacto, que es el cromosoma metafásico, pues se pueda llevar a cabo la división de información genética. Es muy importante que recordemos que el ADN tiene regulaciones tanto a nivel de la región promotora, es decir, con metilaciones o no metilaciones en los promotores, o sea, puede tener una secuencia normal y si el promotor está metilado, no hay forma de que lleguen los factores de transcripción para que continúe como todo el proceso de transcripción. Entonces, ojo con la metilación. También las histonas recuerden que son un complejo proteico hacia el cual le da 1.6 vueltas cada el ADN y esto forma pues algo que se le llama como el collar de perlas. Y este nucleosoma lo que va a permitir es que en determinados momentos entren o no entren factores de transcripción, proteínas implicadas en la reparación del ADN, dependiendo de la estructura de estas proteínas. Entonces, modificaciones de las histonas también van a estar implicadas justo en este reprogramamiento epigenético y hay otra estructura que también es muy importante, que son los microRNAs. Los microRNAs, piensen en ellos como
RNAs que se unen a un RNA, o sea, un RNA mensajero. Los microRNAs se unen a un RNA mensajero y promueven pues su degradación. Entonces, microRNAs están también regulando la expresión de proteínas a través de la regulación del RNA mensajero. Entonces, tenemos varios niveles de regulación epigenética y voy a decirlo como muy breve. Metilación del mark que tenemos ahora es la microbiota, ¿no? La microbiota está muy interesante porque se ha visto que la microbiota está implicada en la diferenciación o no diferenciación celular, está implicada en la génesis per se, también a distancia de los tumores y está implicada también en la respuesta de tratamiento. Hace poco estaba leyendo un artículo de un neurocirujano muy joven mexicano que se llama Joshua Eskenazi, en el cual estaban comentando que la microbiota intestinal estaba asociada al pronóstico en glioblastoma múltiple que tuviera, o sea, sí sabemos, ¿no? Que la microbiota está regulando, ¿no? También las funciones, por ejemplo, los estados de ánimo, etcétera. O sea, que sí hay una correlación entre microbiota y sistema nervioso, pero no pensé que estuviera asociado también a oncología, ¿no? Entonces, pues cada vez estamos viendo más este tipo de información y cada vez, pues, en algo que platicaba en alguna charla es que la medicina oncológica va a terminar dirigiéndose a cuál es la expresión, cuál no, o sea, cuál es el microbioma, o sea, a tratar de personalizarlo tanto dependiendo de pensar. O sea, les voy a volver a poner la primera diapositiva en el cual pues Thompson hace en estos libros como muy clásicos de genética, pues decía, tenías el oncogen, después el gen tumor supresor, algunas mutaciones y después te vas a la célula neoplásica y de ahí a la metástasis, para entender que todo esto es un poco más complejo, ¿no? Tienes una célula normal, tienes un carcinógeno que genera una mutación en la célula normal, pero esa célula normal se repara, ¿no? Listo. O no se repara. Si la célula normal no se repara, entonces se activa, se pueden activar oncogenes o se pueden suprimir genes tumores supresores o se pueden alterar estos genes implicados en la apoptosis y empieza ahora sí ya todo el proceso de carcinogénesis que habíamos visto un poco más adelante, asociado todo esto también a la modificación epigenética, al microbioma y a pues otros factores reguladores que hemos estado platicando durante esta charla. ¿Cuáles serían entonces, un poco, de forma un poco más precisa, los genes implicados en la carcinogénesis? Tendremos que estar pensando en los genes tumores supresores, en los protoncogenes. Les puse en otros, pues otros también que vamos a ver que están implicados, y en la epigenética. Los genes tumores supresores, de forma muy didáctica, los podemos seguir dividiendo en gatekeepers y caretakers. Los gatekeepers, ¿recuerdan el ciclo celular? Ok, me voy a regresar. ¿Recuerdan el ciclo solar? Entonces tenemos los gatekeepers y los caretakers. Los gatekeepers serían, pues, como estos guardias, ¿no? Yo no sé si todavía haya guardias afuera de los centros de diversión nocturna, ¿no? Aquí en México les llaman los centros, ¿no? Entonces habían como guardias para ver si te dejaban entrar o no. Entonces estos gatekeepers serían estos, ¿ok? O sea, que van, o sea, tú quieres entrar a la fiesta, ¿no? Es como la sola que entra a la fiesta, se quiere dividir y están los primeros guardias para decir de, no, pues sí puedes pasar o no, no puedes pasar, ¿no? Entonces tienes a estos guardias que serían los gatekeepers, literal, los guardadores o sea, los que te dejan o no te dejan pasar y en este caso te dejan o no te dejan seguir con el ciclo celular. Y tienes a los caretakers. Los caretakers son
aquellos, por ejemplo, como los genes implicados en la reparación del ADN, es decir, o sea, que van, revisan, reparan, etcétera, y a ellos les llamamos como genes tumores supresores. Tenemos varios. Esta es la lista de los más frecuentes, ¿ok? Para nada son los únicos que hay, son muchísimas los genes y sus proteínas implicados en este grupo, pero por ejemplo tenemos al Super P53, que por ahí le llaman en algunos textos como el guardián del genoma, otros le dicen, no, pues no solo es el guardián del genoma, tiene muchísimas más funciones además de cuidar el genoma. De forma pues muy sencilla, yo diría, es un gen importantísimo en el cual pues si está mutado, el ciclo celular se vuelve un problema, no se repara, no se da apoptosis, entonces P53 sí termina siendo un super guardián del genoma, aunque tiene otras funciones, ¿ok? RB está implicado en el primer punto de control y RB es histórico porque es el asociado al retinoblastoma y para nosotros los genetistas, pues toda esta parte de la hipótesis de Knudson, que seguramente ya han escuchado, pues está asociado a RB, ¿no? WT, que está asociado al tumor de Wilms, también es importante. BRCA1 y BRCA2, como no hablar de esos, que también están justo como caretakers, son genes implicados en la reparación del ADN. En este caso, en las rupturas de doble hebra y son sumamente importantes ahora para medicina de precisión en muchos tipos de tumores, ¿no? APC, que también importantísimo, por ejemplo, en cáncer de colon, también hay una forma hereditaria de cáncer de colon asociado a APC. APC está también en el tercer punto de control y es uno de los implicados en el paso de metafase a anafase. Entonces, es un gen muy importante. NF1, bueno, NF1 pues seguramente ya lo han conocido ustedes y ya han escuchado la neurofibromatosis. Neurofibromatosis ya tiene opción terapéutica para algunas indicaciones específicas, entonces NF1 también es muy importante y toda la vía de NF1 pues es importante que la conozcan. Y los caretakers, un poco más específico de ellos, comentaba hace unos momentos que yo estaba realmente impactada cuando leí que cuántas mutaciones por día tenemos. Entonces tenemos lesiones al ADN entre 20,000 y 70,000 diarias, ¿no? Entonces cuando estaba analizando eso dije, no, pues esto es impresionante porque son muchísimas las mutaciones diarias que tenemos y para no estar en este momento, pues todo el mundo enfermo, pues, en realidad toda la población debería de estar alterada con esta tasa de mutaciones, tenemos sistemas de reparación súper importantes, muy específicos y muy efectivos, ¿ok? Y para cada tipo de alteración tenemos un sistema de reparación. Y por ejemplo, tenemos la ruptura de doble hebra, en la cual tenemos la reparación la reparación por recombinación homóloga, tenemos también la reparación por recombinación homóloga, tenemos otra vía que se llama escisión de bases, escisión de nucleótidos, el mismatch repair. Entonces son muchísimas las vías de reparación asociadas a cada una de estas alteraciones en el ADN. Y de ahí nos vamos con los protoncogenes, que ojo, se llaman protoncogenes o sea, los genes en su estado wild type, es decir, en su estado normal. Cuando estos protoncogenes se mutan, es que les llamamos ahora sí oncogenes. De los protoncogenes tenemos pues muchísimas funciones diferentes. Por ejemplo, tenemos factores de crecimiento, tenemos al receptor del factor de crecimiento, tenemos proteínas G, tenemos factores de transcripción. Entonces, tenemos muchísimos genes implicados en este proceso que sería eh, el paso del ciclo celular. Piensen en un gen tumor supresor y en un protoncogen, por ejemplo,
en un carro y en una pista y en una pista, y en una pista de autos, discúlpenme. Eh, Piensen, por ejemplo, ustedes tienen un automóvil y van en una vía, entonces está el carro en el automóvil y sería como el ciclo solar que va pasando a una velocidad adecuada, etcétera. ¿Ok? Y tienen, por ejemplo, a policías que van regulando la velocidad, que van diciendo, o los semáforos que van diciendo pasa, no pasa. Entonces, un protoncogen sería un gen que permite que el automóvil en esta vía, no es una vía recta, va pasando en una velocidad adecuada, va los semáforos van impidiendo que vaya más rápido, los policías que pueden multarlo, pues va impidiendo, o sea, van regulando todo el paso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un gen tumor supresor o un protoncogen se altera? Pues en vez de, o sea, cambiar un carro de una velocidad moderada, por ejemplo, a un Ferrari, que sería ahora sí un oncogen, es decir, un ciclo solar sumamente rápido, y al no existir policías, ¿no? O al no existir, pues, cultura cívica, o al no existir, pues algún tipo de señalamiento, pues podrían ir rapidísimo sin fijarse si están en el camino adecuado o no. Y podremos hacer como un poco este símil, ¿no? Entonces, los genes tumores supresores van a estar regulando los prontogenes o los que promueven. Cuando el oncogen está mutado, su función se activa, entonces promueven mucho, ¿ok? Cuando el gen tumor supresor, su función es ir deteniendo y regulando. Cuando se mutan, pierden su función y entonces permiten, o sea, no impiden ya que se vaya regulando, ¿ok? De ahí que el ciclo solar, aunque el ADN esté mutado, pues se divide la célula. Cuando hablamos de otros genes, tenemos que hablar, por ejemplo, de genes implicados en la comunicación intercelular, las caderinas. Las caderinas son sumamente importantes y las caderinas se suelen alterar ya un poco más adelante en la biología de muchos de los tumores, entendiendo, por ejemplo, como sus mutaciones asociadas a un fenotipo ya metastásico, ¿ok? Tenemos que tener, como otros genes también, pues a todos estos agentes proangiogénicos, a la familia de la calicreína, a otras proteasas. Entonces, son genes que per se no están asociados al ciclo solar, pero sí van a permitir que todos estos hallmarks del cáncer que hemos estado hablando se generen, ¿ok? Y la epigenética, había hace rato comentado que tenemos tres momentos importantes o tres puntos de regulación que serían las histonas en el RNA de interferencia y también en la metilación de los promotores. Y lo que quiero mostrar en esta diapositiva son las histonas. Las histonas son estos no son círculos, estos cilindros que se ven, ¿ok? Aquí serían las histonas, ¿ok? Hay diferentes histonas, tenemos la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. El ADN en la imagen está de color azul, entonces da 1.6 vueltas a cada conjunto de histonas, ¿ok? Y entonces, ¿dónde podemos tener alteración en este cromatosoma? Podemos tener una alteración ya sea en la estructura per se de la histona, es decir, que por alguna razón la histona cambie de conformación y ahí ya no se pueda agregar y no se pueda ver una adecuada regulación. Podemos tener alguna alteración en las politas que tienen las histonas que también son susceptibles de regulación. Podemos tener alteraciones también en los sitios que permiten la unión de las histonas y todo esto, para hacerlo un poco más práctico y más sencillo, lo que va a generar es una alteración en la regulación o en la capacidad de acceder al ADN, ¿ok? Va a haber una alteración en la compactación del ADN y esta alteración en la compactación se va a expresar por
problemas en la replicación, en la reparación y por lo tanto en la expresión génica. Y entonces podemos entender el por qué se veía, por ejemplo, una mayor cantidad o menor cantidad de una proteína expresada, pero la secuencia del ADN normal. ¿Por qué? Porque en este punto la secuencia del ADN no se ha tocado. Lo que se tocó fue la regulación en la expresión de esta. Y eso también en algunos genes, pues también promueve un fenómeno de carcinogénesis. Y lo que estamos viendo aquí son los microRNAs. Recuerden que los microRNAs estaban implicados también en la regulación de la cantidad de proteínas. Entonces tenemos el RNA mensajero, se une el microRNA y al unirse el microRNA, pues se rompe, ya no tenemos la capacidad de expresar ese RNA mensajero. Entonces, lo que les estoy poniendo en esta imagen es un ejemplo de cáncer de pulmón, ¿ok? En el cual hay diferentes microRNAs que se van a ir expresando dependiendo de la etapa en la que estén. Entonces, estos microRNAs van a estar implicados en la regulación de la expresión de algunos de los genes, ¿ok? También forma parte de las modificaciones epigenéticas y forma parte justo de todos los genes asociados a esto. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos una desregulación en los protoncogenes, perdón, en el protoncogen que se vuelve oncogen, en el gen tumor supresor que está mutado, tenemos una ganancia constante, ¿no? En cada vez que se genera el ciclo celular y es un ciclo de celular desregulado, tenemos ganancia de mutaciones y de ahí que tenemos, por ejemplo, en cada uno de las estirpes de cáncer, pues genes o protooncogenes ya mutados, es decir, oncogenes que frecuentemente se encuentran mutados y genes tumores supresores que también están implicados. Entonces, de forma muy sencilla, pues en el cáncer de mama, tenemos sobreexpresado el HER2-Neo en un 40% más o menos. Podemos tener sobreexpresado a MYC y podemos tener alteraciones en P53. Recordando que los oncogenes activan su función y los genes tumores supresores inhiben su función. Y en el mismo tumor, en cáncer de mama, tenemos un 20% de RB mutado, un 5 a 10% de APC mutado y pues del gen DSC también un 30%. Entonces, cada uno de los tumores va a tener sus características o sus genes frecuentemente alterados implicados en la carcinogénesis. Ahora, hay un término que se ha utilizado cada vez más que es mutación driver. ¿Qué es una mutación driver? Las células per se van a tener, o sea, ya hemos visto que hay 70,000, de 20 a 70,000 lesiones del ADN por día, ¿ok? Esas se reparan y no pasa nada. O si no, la célula pues se va a apoptosis, la identifica el sistema inmune, etcétera. Pero ¿qué pasa con las mutaciones que se les llama drivers? Son mutaciones en genes específicos que también se conocen ya cuáles son los drivers o los que promueven, son mutaciones en genes específicos que son lo suficientemente importantes en el ciclo celular o en la biología de esa célula que por sí mismas promueven la ganancia de otro tipo de mutaciones, ¿ok? O de otras mutaciones en otros genes. Por eso es que se les conoce como drivers. Entonces, ¿se pueden ganar mutaciones, reparar, etcétera, y ser una célula normal? Sí. Sin embargo, cuando aparecen las drivers, son mutaciones que van a ir permitiendo, o sea, van a hacer que esa célula empiece a obtener un fenotipo mutador cada vez más potente, de ahí que se va a ir expresando hasta llegar a la célula neoplásica. Eh,
De forma bastante sencilla, entonces comenté que el protoncogen, para volverse un cogen, tiene que ganar función, es decir, tiene que cambiar de un carro modesto a un Ferrari para que el ciclo celular se vaya súper rápido. Y el gen tumor supresor, que es el policía de tránsito, por ejemplo, tiene que perder su función. Entonces, ¿cómo un protoncogen puede ganar función? Puede ganar a través de translocaciones, a través de mutaciones o amplificaciones, como lo que pasa, por ejemplo, en el HER2-Neu. Y el gen tumor supresor, pues lo que tiene que hacer es perder la función. Entonces puede tener mutaciones puntuales, puede tener lesiones, y de ahí que perdemos la función del gen tumor supresor. Específicamente en estos genes, recordemos, bueno, en realidad en todos los genes, ¿no? Bueno, en casi todos, excepto los del X y los del Y, pero recuerden que tenemos dos alelos, uno que nos dio papá y uno que nos dio mamá, ¿ok? Para la forma o lo adecuado sería que el de papá o la versión de ese gen que nos dio papá esté normal, la versión que nos dio mamá de ese gen sea normal y entonces el producto proteico sea normal y esa célula sea normal. Cuando perdemos uno de ellos, o sea, cuando, por ejemplo, el de papá no funciona y el de mamá sí, es suficiente con la expresión del alelo materno o del alelo paterno, si lo quieren ver, pero bueno, es suficiente la expresión de uno de los dos para que la célula siga funcionando, pero ya tiene uno mutado. Cuando los dos están mutados, ¿ok? En ese momento, pues ahora sí perdemos la expresión completa de ese gen y perdemos pues la función completa. Entonces, vuelvo a resumir. Tenemos dos versiones, una que nos dio papá, una que nos dio mamá. Lo normal es que los dos funcionen. Si una de las dos no funciona, no pasa nada porque la otra ejecuta la función, pero cuando se pierden los dos es cuando ya tenemos la pérdida de la función y de ahí que perdemos la expresión de ese gen, por ejemplo, pensando en un gen tumor supresor. Estas mutaciones se clasifican en cuanto a su origen en dos tipos, germinal o somática, ¿ok? La somática es la que ocurre posterior a la formación del cigoto, es decir, a partir post-cigótica, una célula se muta y a partir de ahí el resto de ellas, el resto de sus hijas, pues llevan esa mutación, ¿ok? Y tenemos la mutación germinal, en la cual es una mutación que en la formación del cigoto ya está presente y es una mutación que da lugar o que está presente en todo el cuerpo. De forma muy sencilla, ¿qué pasa con la germinal? Si a nivel germinal las personas nacen con un alelo, perdón, con un alelo bien y con un alelo mutado, pues ¿qué es lo que va a requerir a lo largo de la vida? Pues lo único que va a requerir es la pérdida del otro alelo para que tenga ya la pérdida de esa función, ¿ok? Entonces, las personas que nacen con mutaciones germinales per se tienen mayor riesgo de desarrollar tumores a edades, o sea, de desarrollar diferentes tipos de tumores o que los tumores que desarrollen sean a edades más tempranas, ¿ok? A nivel somático, ¿qué es lo que ocurre? Nace con los dos alelos normales, uno tiene la alteración, ¿ok? Y entonces todas las hijas van a tener esa misma alteración, pero si sigue habiendo todo este ambiente procarcinogénico, pues en algún momento va a tener los dos alelos la alteración y empezamos con este fenotipo mutador. Tanto las mutaciones somáticas como germinales están siendo buscadas cada vez más por opciones terapéuticas o por blancos terapéuticos específicos a los cuales le llamamos medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene unas características en el tumor de una persona tiene unas características específicas, mutaciones en genes muy precisos o comportamiento de un tumor muy preciso, puede haber una indicación farmacológica dirigida. Y justo yo le comentaba bueno, el otro día estaba hablando de la quimioterapia con mi hijo, es chiquito, ¿no? Entonces es preescolar. Entonces le decía, no, bueno, la quimioterapia pues le da a todas las células que se dividen muy rápido.
Y ahora hay un tipo de tratamiento que, bueno, perdón, y me dijo, oye, ¿y por qué a todas las células? Pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, pues se va a morir la persona. ¿Por qué no matas únicamente a las células malas? ¿No? Le dije, pues sí, y eso sería la medicina de precisión. Entonces, la medicina de precisión justo o el conocer este tipo de mutaciones somáticas, lo que nos permite es determinar cuáles las características específicas de ese tumor para ver si hay opciones dirigidas a o sea, a esas células y que nos permitan justo menos efectos adversos y que nos permitan mejorar resultados, mejorar pronósticos, etcétera. Y la germinal es sumamente importante porque en porcentaje habitual, 1 de cada 10 pacientes oncológicos va a tener una forma de cáncer causada por mutaciones germinales, que como ya comenté, es una mutación que está en todas las células del cuerpo. Yo no sé, o sea, esto es pregrado, entonces yo no sé si conocen a Ricardo Arjona, que es un cantante de mis tiempos, y ya me estoy echando de cabeza de la edad, ¿no? Pero Ricardo Arjona tiene una canción que dice, no sé qué, desde el pelo hasta la punta de los pies, ¿no? Entonces, estas mutaciones están literal, pues no desde el pelo, pero sí desde el folículo piloso, o sea, en el pelo no, porque no tiene núcleo, ¿no? Pero en todas las células, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, estos pacientes van a tener posibilidades de múltiples primarios, van a tener posibilidad de tener cáncer a etapas más tempranas. Como está presente la alteración en todo el cuerpo, pues pueden desarrollar tumores poco frecuentes, ¿ok? Algunos de estos pacientes pueden tener datos clínicos no neoplásicos también. Y también el nacer con una mutación germinal también puede apoyar a opciones terapéuticas dirigidas no solo a las somáticas. El nacer con una mutación germinal o detectar a alguien con una mutación germinal es sumamente importante porque nos puede ayudar a prevenir o diagnosticar de forma temprana otro tipo de tumores, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tienen que pensar ustedes en una forma hereditaria? Por ejemplo, cuando una persona tenga eh, muchos tumores diferentes a lo largo de su vida, cuando hayan muchas personas en la familia con cáncer o tipos raros de cáncer o que, que, que tenga biología o características de tumores específicos, como por ejemplo el cáncer de mama triple negativo o por ejemplo, pues sí, el cáncer de mama triple negativo. Es decir, estos datos que no son normales nos debe de apoyar a pensar en una forma hereditaria de cáncer. Nosotros los genetistas, y con esto ya entro a los últimos minutos para abrir a preguntas y respuestas, dividimos a los pacientes o clasificamos después de nuestra historia clínica a los pacientes como la posibilidad de que el tumor sea esporádico, que sea una forma hereditaria, que sea un síndrome de predisposición a cáncer o que tenga agregación familiar. Cuando hablamos de origen multifactorial de los tumores, tenemos que hablar de genes de predisposición más ambiente. Por ejemplo, una mujer que tiene por ahí algún familiar no tan cercano, de tercer grado, con cáncer de mama, que empezó a los 60, 70 años, y después ella tiene cáncer de mama y tiene, no sé, 60 años y además tiene obesidad. Bueno, pues tiene antecedentes familiares, el tumor de su pariente de tercer grado, pues es de tercer grado, no es tan cercana y además tiene como factor de riesgo obesidad. Entonces ahí le tendríamos que decir, salvo un abordaje mucho más preciso, que el tumor es una asociación de la predisposición que per se ya tiene y el ambiente, y en este caso la obesidad. Los síndromes de cáncer familiar, ya comenté, son mutaciones germinales en genes tumores supresores o en protoncogenes
que nos da un espectro muy específico de cáncer. Por ejemplo, en una familia que haya cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, melanoma, cáncer de páncreas, en uno o en diferentes miembros de la familia, generalmente que no salten generaciones, hombres y mujeres que estén afectados. Los síndromes de predisposición a cáncer están, por ejemplo, son muy frecuentes en los niños. Los niños es normal que crezcan, pero si crecen demasiado, pues ya estaríamos hablando de un síndrome de sobrecrecimiento, y hay síndromes de sobrecrecimiento que per se incrementan el riesgo de cáncer, como por ejemplo el Beckwith-Wiedemann, o niños que tienen pues telangiectasias en los ojos y que además tienen una ataxia cerebelosa, para pensar en ataxia telangiectasia. O sea, son síndromes de predisposición a cáncer asociados justo a formas hereditarias. En este caso, cada una va a tener su mecanismo de herencia específico. ¿Qué hacemos para poder clasificar a los pacientes en esto? Pues hacemos nuestro árbol genealógico de 3 generaciones, por lo menos. Es muy importante preguntar las edades de diagnóstico y de fallecimiento y saber las características específicas de los tumores. Tenemos que preguntar todos los tipos de cáncer, tenemos que preguntar también si hay patologías asociadas, como por ejemplo estas lesiones periorales, que también son muy características de algunas formas hereditarias, y si hay otros datos relevantes, como pueden ver en esta imagen, pues es una persona que tiene hipoplasia de radio, bueno, radio cúbito, ¿no? Pero en específico pensemos en el radio para pensar en una enfermedad que se llama anemia Fanconi, ¿ok? Y también si hay antecedentes familiares, si hay alguna persona en la familia que tenga estudios moleculares positivos. Con esto, lo que hacemos es una impresión diagnóstica, definir si requiere estudio molecular, si es susceptible de un tratamiento dirigido, y estratificamos el riesgo. Y con esto, pues, por ejemplo, son 2 diapositivas. Para poner un ejemplo de lo que hacemos, tenemos una mujer de 55 años de edad con cáncer de ovario seroso de alto grado, y lo que sabemos es que el 50% de estas pacientes va a tener una deficiencia en la reparación por recombinación homóloga, es decir, va a tener una alteración en los genes implicados en un tipo de reparación específica, que sería un gen tumor supresor. Y en este caso, pues tendremos que pensar si, o sea, tiene el 50%, es muy alto, si la tiene o no la tiene, si es de origen somático, si es de origen germinal. Y con esto, pues deberíamos de hacer un estudio molecular de entrada somático para saber si tienen deficiencia en la reparación y poder definir si tienen la posibilidad o no de poder tener una opción de tratamiento dirigido con quimioterapia específica, como platinos o como inhibidores de PARP. Podríamos también apoyar en definir el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, si tienen mayor posibilidad de citorreducción o no, etcétera, y asesoramiento personal para abordaje familiar. Si solicitamos un estudio, en este caso, el estudio molecular nos dijo que sí tiene una mutación en BRCA1, y con esto, pues podemos iniciar justo todo este proceso, ¿no? De terapia dirigida, de abordaje personal, familiar, y entendiendo que el genetista forma parte del equipo multidisciplinario, y pues bueno, con esta información es con la que nosotros colaboramos. En el abordaje familiar, pues nos permite también identificar personas en riesgo y empezar un seguimiento más puntual, y también en planificar el seguimiento tanto de las personas, tanto de nuestra paciente ya afectada como de los familiares que salgan positivos en los estudios moleculares. Y con esto acabo la presentación, esperando tener unos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Excelente su presentación y como
Ya mencionó en esta última parte, pues el médico genetista ya forma parte del equipo multidisciplinario en el tratamiento del cáncer. Obviamente hay algunas neoplasias donde ya están identificados las mutaciones y aquellas también que tienen un objetivo de tratamiento, porque pues ya hay medicamentos específicos para ciertas alteraciones genéticas. Y pues hay enfermedades en las cuales inmediatamente pensamos en pensar en enfermedades oncológicas, en las cuales pues pensamos, ¿verdad? Inmediatamente en que tenemos que enviar a esos o a esas pacientes a una valoración por la especialidad que usted tiene, sea cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, ovario, próstata, no sé, muchas ya enfermedades. Este, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Buenas noches, Alma. Muchas gracias por la excelente presentación. Cada vez vamos a una medicina más personalizada. Ya en el año, creo que es 2006, ya se hizo el atlas genético del cáncer y secuenciado alrededor. Creo que están secuenciados, no sé, usted debe saber más que mí, alrededor de unos 50 tumores. ¿Cuándo pasamos al siguiente paso y a un tratamiento genético puro? Yo creo que todavía falta eh, por la heterogeneidad tumoral. Mm, Entonces, más bien lo que creo que va a estar sucediendo es un escalamiento de diferentes opciones terapéuticas cada vez más preciso, ¿no? Pero justo el análisis que hacía mi hijo de por qué matas a todas, ¿no? Y no te vas dirigida, pues creo que vamos a ir viendo cada vez eso más, ¿no? O sea, tratamientos más dirigidos a las clonas que van a estar preponderantes por tiempo, ¿no? O sea, a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Tratamientos de edición, pues sí, de edición génica, pues son interesantes. Hay estudios que se están corriendo, pero desde mi perspectiva yo creo que la heterogeneidad tumoral, eh, pues será un poco complejo el definirlos como una monoterapia, sino que formará parte del arsenal consecutivo, ¿no? Que se tendrá para los pacientes. mm, Gracias. No sé si algún del auditorio también quiere hacer alguna pregunta. Marco Cintia Andrés. dijo, perdón, adelante. Marco Andrés está solicitando, Marco Andrés. Buenas noches a todos. Doctora Medrano, muy buena su ponencia, muy clara. Realmente me llama la atención y quiero hacer una pregunta respecto al tema de las asociaciones familiares que pueden haber con mutación cuando hablamos de posibles síndromes, ¿verdad? Am, los compañeros aquí presentes no me dejarán mentir, cuando hacemos historias clínicas, muchas de las veces la paciente X dice, bueno, es que yo tengo a mi mamá con cáncer de tal cosa, mi papá con cáncer, mi hermana, mi primo, mi tío. O sea, y uno ya, aparte de esa anamnesis, uno empieza a creer que es posible que en esa familia exista algún tipo de daño eh, hereditario, ¿no? En este caso sería un daño de tipo germinal. Pero entiendo que es muy raro el caso de que se haga una asociación familiar y se termine por hacer un estudio genético de todos los integrantes, o al menos de ese caso. ¿En qué casos particulares, doctora, dentro del contexto que tenemos nosotros, se termina por hacer un estudio genético para determinar en esta familia tienen tal síndrome o está presente tal cosa, o simplemente en la mayor parte de casos no se hace? Mira, de entrada, raro no es, porque es 1 a cada 10 pacientes oncológicos. Entonces, pues 1 a cada 10 es mucho. ¿Qué ha pasado? Y déjame te cuento un poco lo que nos enseñó el cáncer de ovario. Cuando yo estuve estudiando la especialidad, el hacer estudios moleculares para cáncer de ovario, pues había que cumplir ciertos criterios, ¿no? Si tiene antecedentes, la edad, eh,
Vaya, sí, fundamentalmente si tenía antecedentes y la edad y el tipo de tumor. Actualmente, derivado del incremento del acceso a los estudios moleculares, pues se vio que más de la mitad de los pacientes con formas hereditarias de cáncer de ovario, no tienen antecedentes familiares, ¿no? Entonces eso nos ha dejado una enseñanza muy importante, ¿no? De entrada, pues oncología en términos de terapéutica cambia. Yo siempre digo que oncología cambia cada ASCO y cada ESMO, ¿no? Entonces cambia 2 veces al año. Y lo mismo está pasando con la genética. Hace un par de años, pensar, por ejemplo, en estudios moleculares para cáncer de mama, pues se pensaba solamente en el triple negativo, tal vez, ¿no? Ujú. Pero ahora no, y se está discutiendo ya el hacer para otros, o sea, en la etapa metastásica, en hacerlo de una forma más amplia. Entonces, de forma muy, muy precisa, te diría, el estudio molecular, o sea, de entrada, si tienes un paciente oncológico, el paciente oncológico es un paciente multidisciplinario, punto, ¿ok? Evidentemente, no todos los pacientes van a llegar a genética, pero ¿qué pacientes van a llegar a genética? Pues conforme vaya cambiando todo en ASCO y en ESMO, ¿no? Ahorita vamos, pues todos los pacientes con cáncer de ovario seroso epitelial epitelial seroso de alto grado, perdón, en las mama metastásicas, en especial si son triples negativos, si tienes pacientes, si tiene antecedentes familiares de cáncer, independientemente de las características, para que ya nosotros podamos estratificar el riesgo y definir si necesita estudio molecular o no. Pacientes con tumores raros, edades tempranas al diagnóstico, que esa es otra, ¿eh? Ovario nos enseñó que, o sea, siempre pensamos que las pacientes al tener una forma germinal, pues tendremos que verlas temprano y ovario nos enseñó que no, que hay pacientes con cáncer de ovario a los 70 años que tienen una forma hereditaria sin haber tenido cáncer en cualquier momento de su vida, ¿no? Entonces, de entrada, yo pondría las red flags, ¿no? O sea, si hay antecedentes, si hay algún estudio molecular previo a la familia positivo, etapas tempranas, la estirpe histológica. eh, Algo que también es bien importante, la duda del paciente, porque yo no sé si ustedes han tenido familiares, o sea, cercanos con cáncer, pero lo primero que uno piensa es, bueno, y ya tiene cáncer y a mí qué me va a pasar o cuál es el riesgo para los hijos o qué va a pasar, ¿no? Entonces, también si no saben responder muy bien cuál es el riesgo de que le pase a los hijos o cuál es el riesgo de, pues también enviarlo, ¿no? Perdón, para poder responder de una forma más precisa, pues el riesgo personal y familiar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 le entiendo, Doc, la respuesta. Realmente mi pregunta más iba orientada en qué casos en particular, cuando hay muchas sospechas, se termina por hacer y decir, bueno, sí, vamos a hacer estudio genético en este grupo de familiar, ¿sí? En la familia Romero tal, parece ser que existe un tipo de asociación por tales tipos de casos, vamos a hacer un estudio genético aquí para determinar si es que hay una asociación molecular. Bueno, ahí tendrías que, justo, o sea, los antecedentes, el tipo de cáncer, la edad, la necesidad o la existencia o no de medicina de precisión también. Eh, el miedo del paciente también ya es una indicación, ¿no? O sea, serían como las características. Y también De quizás acuerdo, ahí doctor. complementar, doctora Alma, que quizás en ese tipo de pacientes, cuando se ve patología oncológica en gente muy joven, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama, 20 años, 22, 30 años, o cáncer de ovario a edad muy temprana, el epitelial o cáncer de colon.
Entonces eso también están indicando que hay una predisposición genética familiar. Entonces quizás a ese grupo de personas uno se le puede orientar a una consejería genética, ¿no? Pero también el grave problema es de que si encontramos los genes mutados, ¿cuál sería la recomendación que haríamos ahí? Bueno, depende del gen. Ujú, Este, es muy amplio, ¿no? O sea, aquí habría que hacer otra sesión de formas, o sea, de los síndromes de cáncer familiar y cada uno tendría su recomendación y también dependiendo de la mutación, inclusive también no todos Lynch se manifiestan igual, ¿no? O sea, dependiendo del gen alterado, del tipo de mutación, también hay que tener seguimiento, ¿no? De algunas cosas. Y un poco sobre el tema de las edades, vuelvo a insistir que esto ya está cambiando y va a seguir cambiando. No mm, solo las jóvenes. Ovario nos lo enseñó, Mama nos lo está enseñando y seguramente iremos viendo toda esta evolución a lo largo del tiempo y el acceso también a los estudios moleculares está siendo cada vez más factible. Eh, Antes hacer un estudio molecular era hiper caro, ahora ya es mucho más accesible y seguramente conforme más se vayan haciendo estudios moleculares, el costo va a ir bajando, ¿no? De ahí que en ujú. muchos de los algoritmos diagnósticos y de seguimiento, pues ya vienen pruebas moleculares implicadas, ¿no? Sí. Doctora, sí ve las preguntas que están en el chat. No sé si quiera Ah, comentar. Bueno, de deme un costos, segundo. ya mencionó algo y sobre la pregunta de Imatini. Ah, sí, a ver, de los costos, Cintia Fierro, de los costos, eh, yo te puedo decir del costo, o sea, depende de lo que quieras buscar, ¿no? No es lo mismo un estudio para una forma germinal que para una forma somática, no es lo mismo estudiar, no sé, un tejido como el pulmón o como el hueso, el costo cambia si es una biopsia líquida, el costo cambia dependiendo de la metodología que vas a usar. Por ejemplo, para la leucemia puedes utilizar eh, pues una metodología que tal vez no sea tan cara como en un NGS. O sea, depende, pero lo único que sí puedo decirte, Cintia, es que el costo ya está bajando muchísimo. Eh, un panel, por ejemplo, para cáncer de mama ovario estará entre, bueno, estamos en México, no sé, déjeme hago rápido el tipo de cambio para ponerlo en dólares y que se pueda entender un poco más. Entre 17. O sea, un panel, por ejemplo, para cáncer de mama estaría más o menos en $460. Entonces, pues bueno, ya se vuelve un estudio un poco más accesible, ¿no? Ujú. La pregunta de abajo es acerca del imatinib. Y sí, exacto, podría ser una terapia dirigida, exacto, porque tienes un blanco molecular que es BCR-ABL y sí, es una terapia dirigida. De hecho, es de las más antiguas ya hay cada vez más precisas no, imatinib es muy precisa, o sea, ya están evolucionando y van asociadas también a otro tipo de genes, no solamente a fusiones, pero sí. Se ha visto, Nayeli Ocaña, que se ha visto que existe alguna mutación específica que tenga mejor respuesta de terapia dirigida. Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, de lesiones grandes, en BRCA1 BRCA2 hace que los pacientes respondan mejor a los platinos o a los inhibidores de PARP. Eh, y ya no veo más preguntas. Sí o no. Yo creo que Anita, Per- no hay, Perdón, no hay se más me desconectó, pero ya regresé. Sí, ya Perdón. no la hay vi. no hay más preguntas y yo creo que Anita podemos dar por cerrado Sí, esta noche. sí, pues muchas gracias. Agradeciéndole a la doctora Alma sobre su presentación y siempre con el cariño de la Escuela Latina de Ginecología.
Sí, muchas gracias, Pues doctor. les agradezco muchísimo. Tienen mi correo, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos.